El 6 de febrero se celebró otra reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York, a petición de la Federación Rusa, para hablar sobre la situación en Ucrania. Rusia continúa utilizando su derecho a solicitar reuniones del Consejo para discutir la guerra repetidamente. Esto molesta a las potencias occidentales porque permite a Rusia forzar la guerra en la agenda diplomática. Esto socava el argumento de Occidente de que Rusia no está interesada en la diplomacia. En realidad, Rusia está utilizando activamente todos los medios diplomáticos disponibles para ella, mientras también declara que continuará utilizando la fuerza militar. Esto fue declarado explícitamente por el representante ruso. Están empleando un enfoque de doble vía para alcanzar sus objetivos. Estas reuniones son significativas porque proporcionan una plataforma donde todas las grandes potencias, junto con naciones más pequeñas, tienen la oportunidad de hablar en el Consejo de Seguridad, que consta de 15 miembros. In the Security Council. It's 15 members, right? And everybody can express themselves, and there's very clear rules of procedure. Todos pueden expresarse y hay reglas de procedimiento muy claras. Por eso la discusión va y viene. Ahora les mostraré el intercambio que ocurrió primero con el representante ruso. Luego pasaré por alto a algunas personas y escucharé al representante francés, seguido por el representante del Reino Unido. Ambos dieron la respuesta habitual. El memorando ha circulado, diciendo que siempre que los rusos digan algo, la respuesta debería ser que nada malo habría ocurrido y nadie habría muerto si Rusia nunca hubiera invadido. Este es el mantra actual que todos repiten. Bajo el derecho internacional humanitario, no importa quién comience una guerra o cuáles sean sus causas. Una vez que ocurre un conflicto armado, se aplican las leyes de la guerra o el derecho internacional humanitario. Se vuelve ilegal matar civiles y bombardear infraestructura civil. Estas acciones son declaradas ilegales. Rusia sigue mencionando esto porque las tragedias continúan ocurriendo. De hecho, ocurren en ambos lados. Pero recientemente hemos visto aquí el sábado. 28 personas murieron en un ataque. CNN lo informa así, y quiero llamar su atención sobre esto. CNN informa, al menos 28 muertos en ataque en ciudad ocupada por Rusia en el este de Ucrania. Casi te hace pensar que los rusos mataron a estas personas, aunque eso no es lo que dice el artículo o el título. Tienes que desplazarte mucho para darte cuenta de que los rusos en realidad están acusando a los ucranianos de haberlo hecho, y los ucranianos guardan silencio al respecto. También es muy revelador que esto ocurrió el sábado, el 3 de febrero. CNN tarda 2 días completos, hasta el lunes, en informar realmente sobre ello. Luego, a los rusos solo les tomó de 3 a 4 días poner esto en la agenda, porque luego se discutió en el Consejo de Seguridad, el 2 de febrero. Entonces, en respuesta, incluso los medios de comunicación occidentales dominantes se vieron obligados a reconocer que algo sucedió. Esto era de lo que querían hablar. Los rusos hacen esto una y otra vez. Así que ahora, por favor, sin más preámbulos, disfruten del programa. Daré un par de comentarios más después de todo. Por favor, echen un vistazo. Señora Presidenta. Convocamos una reunión urgente del Consejo de Seguridad debido al ataque con misiles por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Lysychansk el sábado 3 de febrero. El ataque destruyó casi por completo un café y una panadería de 2 pisos, provocando el colapso de los pisos. Unas 40 personas quedaron sepultadas bajo los escombros y 28 personas murieron, incluida una mujer embarazada y su hijo de 5 años. 4 de los heridos se encuentran en estado muy grave. Creemos que el objetivo y el momento del ataque fueron elegidos deliberadamente. La ciudad, ubicada cerca de la línea de contacto entre las dos partes, es regularmente bombardeada con diversos armamentos. Cuenta con pocas instalaciones recreativas. Los atacantes esperaron hasta que las familias salieran a pasear en su día libre y luego atacaron cínicamente lo que prácticamente es el único lugar de ocio en Lysychansk. El ataque utilizó armas de alta potencia y alta precisión, probablemente cohetes HIMARS MLRS. El comité investigador de la Federación Rusa ha recogido fragmentos de munición del lugar del ataque para verificar su origen. Hoy, esperamos escuchar afirmaciones con boca al Consejo
demasiado a menudo respecto a la crisis ucraniana. That Russia convenes the council too often on aspects of the Ukrainian crisis, but it is not us coming up with the reasons for these meetings. It is the Pero no somos nosotros quienes inventamos razones para estas reuniones. Son los militantes ucranianos quienes se han vuelto tan salvajes y descarados que cometen actos terroristas casi cada semana. Bombardean infraestructura civil y matan civiles en territorio ruso. Este es el cuarto ataque terrorista de este tipo en el último mes y medio. Las acciones del régimen de Kiev son asombrosas en su crueldad y su odio sofisticado. El bombardeo en Belgorod, los dos ataques en Donetsk y ahora el de la ciudad de Lysychansk tuvieron lugar en fines de semana y días festivos en áreas donde se congregan grandes números de civiles. El momento de los ataques coincidió invariablemente con el máximo número de visitantes en un sitio particular. En ninguno de los casos había infraestructura militar cercana. El hecho de que el jefe de la Junta finalmente haya desechado sus máscaras y elegido el camino del terrorismo se evidencia no solo por las declaraciones francas de sus cabecillas, sino también por sus acciones. Por ejemplo, ayer supimos que guardias fronterizos georgianos confiscaron un lote de explosivos disfrazados de baterías de automóvil. Estos estaban destinados para ataques terroristas en Voronezh y posiblemente en Tiflis. Esta acción fallida, que tenía como objetivo culpar a Georgia de todo, es responsabilidad de un miembro del Parlamento de Zbigniew Zelensky. for everything is the responsibility of a member of parliament from Zelensky's party. And it is these Estos proyectos y el estilo de los terroristas más atroces del ISIL están siendo financiados por la ayuda occidental para Ucrania. Las Fuerzas Armadas ucranianas, indudablemente, tienen un sentido de impunidad y permisividad. Además, son conscientes del apoyo incondicional de Washington, Londres y Bruselas, quienes parecen indiferentes al asesinato de civiles, la destrucción de familias y la ruina de las vidas y futuros de las personas. En su intenso desagrado por nuestro país y su deseo de debilitar a Rusia, el Occidente parece dispuesto a sacrificar las vidas de otras personas y a abandonar las normas morales universales. Se espera que los ciudadanos comunes de los Estados Unidos y la Unión Europea, que viven bajo una severa censura y propaganda, aprendan la verdad completa sobre las atrocidades de Kiev y la complicidad de sus propios gobiernos en ellas. Deberían ser conscientes de que las armas letales enviadas a Ucrania se utilizan para cometer actos terroristas contra civiles inocentes e infraestructura civil, violando el derecho humanitario internacional. Si alguien argumenta que los países occidentales no son responsables porque es Kiev quien selecciona sus propios objetivos, deberían recordar la confesión hecha por el señor Skibitsky, un representante de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Mr. Skibitsky, a representative of the main intelligence directorate of Ukraine. In August 2022, he let slip. En agosto de 2022 se reveló que para usar los sistemas HIMARS, Kiev debe acordar el objetivo con Washington de antemano. Esto deja claro quién fue cómplice del crimen cometido en Lysychansk. Y no es solo este crimen, sino docenas, sino cientos de otros involucrando armas occidentales. Señora Presidenta, entre los actos atroces recientes de la Junta Banderita estuvo el ataque premeditado el 24 de enero contra el avión de transporte militar ruso Il-76 de las Fuerzas Armadas rusas. Este avión transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos para un intercambio acordado. El ataque resultó en 74 muertes, incluyendo la tripulación rusa, militares, oficiales de policía y todos los prisioneros de guerra. El régimen de Kiev estaba completamente al tanto del intercambio planeado. Había sido informado sobre el método de transporte y la ruta para transportar a los prisioneros. Sin embargo, casi inmediatamente después del accidente del avión, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó orgullosamente su participación. Esto efectivamente reconoció que el avión fue derribado intencionalmente por el ejército ucraniano. Pero cuando el público se enteró de que el avión transportaba soldados ucranianos capturados para el intercambio, la oficina del presidente Zelensky rápidamente cambió su narrativa y comenzó a negar cualquier participación de Ucrania en el desastre.
Es revelador que el presidente Zelensky inicialmente declarara la necesidad de una investigación internacional sobre las muertes de los que iban a bordo del avión. Sin embargo, a medida que surgía más evidencia de la implicación de las Fuerzas Armadas ucranianas, el régimen de Kiev abandonó esta demanda. Se dio cuenta de que involucrar a expertos internacionales imparciales en la investigación podría confirmar su culpabilidad y destruir completamente la ya manchada reputación de Ucrania. Desde la reunión que solicitamos el 25 de enero, la investigación rusa ha progresado. Hemos completado la decodificación del registrador de datos de vuelo y del grabador de voz. También analizamos hisopos de fragmentos de cascos y mecanismos del lugar del accidente e identificamos rastros de exógeno con impurezas que contienen hasta un 10% de oxígeno, lo cual es típico de explosivos fabricados en el extranjero. Hoy poseemos pruebas irrefutables de que se utilizó un misil tierra-aire Patriot para llevar a cabo el ataque, lo que no deja dudas de que Washington es también cómplice directo en este crimen. El Departamento de Estado no ha comentado de ninguna manera esta información. En su lugar, ha sugerido hipócritamente que los representantes de Q lo hagan. Se encontraron y recogieron más de 670 fragmentos de cuerpos de víctimas, así como documentos personales parcialmente preservados cerca del lugar del accidente. Como resultado de las pruebas genéticas que se llevaron a cabo, podemos confirmar de manera inequívoca la identidad de los 6 miembros de la tripulación, 3 oficiales de la policía militar y 65 militares ucranianos que murieron cuando el avión se estrelló. La investigación contaba con los datos genéticos de todos los soldados ucranianos a su disposición. Estamos preparados para compartir el resultado de nuestra investigación nacional con cualquier organización internacional interesada. Ya hemos circulado una carta a este efecto a las Naciones Unidas. La evidencia de la implicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este ataque terrorista contra el L-76 es tan irrefutable que incluso Occidente no puede ignorarla. Un funcionario francés no identificado recientemente le dijo a la Associated Press que el ejército francés cree que el avión fue derribado por un sistema Patriot desde una distancia de unos 50 kilómetros. Una vez más, hacemos un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad y a la dirección de las Naciones Unidas para que condenen de manera decisiva el ataque con cohetes en Lisisk, así como todos los demás actos terroristas cometidos por el régimen de Kiev. La Junta de Bandera ve su silencio como un cheque en blanco para cometer aún más crímenes. Por nuestra parte, reafirmamos que todos los involucrados en estos crímenes, incluidos sus organizadores y ejecutores, serán identificados y responsabilizados. También reafirmamos que todos los objetivos establecidos para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, cifras de más actividad la operación militar especial, matters war políticos o militares. Gracias. By diplomatic or military means. Thank you. Madam President. Señora Presidenta, me gustaría agradecer a la señora Di Carlo por su informe. El 1 de febrero, un convoy de EPER, la Asistencia Mutua Protestante Suiza, fue perseguido por drones rusos mientras salía del pueblo de Bereslav. Los 2 vehículos, que no estaban blindados, mostraban el logotipo de EPER en el capó y los costados. Era evidente que estos vehículos pertenecían a un convoy de una ONG. Rusia atacó deliberadamente este convoy, matando a 2 trabajadores humanitarios civiles franceses e hiriendo a otros 3, junto con un ucraniano. Estas personas eran trabajadores humanitarios que arriesgaban sus vidas para ayudar a la población ucraniana. Durante 2 años, esta población ha sufrido las devastadoras consecuencias de la agresión rusa. Rusia ha vuelto a atacar deliberadamente a civiles, violando el derecho internacional humanitario. Solo la semana pasada atacó Ucrania más de 1.500 veces, golpeando 570.000 aldeas, matando a 12 y hiriendo a 60. También recordaremos las masacres cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, incluyendo el ataque a la estación de tren de Kramatorsk, mientras miles de civiles intentaban huir del conflicto, el centro comercial en Kremenchuk, edificios residenciales en Vinnytsia y una recepción fúnebre en Roja.
El cinismo con el que Rusia intenta invertir las tablas de responsabilidad es claro para todos. Al convocar la reunión hoy, mientras están atacando a civiles e infraestructura civil en Ucrania a diario, Rusia está insultando nuestra inteligencia. Está una vez más manipulando groseramente este consejo. Soldados rusos y habitantes de Donbass, civiles a lo largo de los pueblos de Ucrania y trabajadores franceses de primeros auxilios. Rusia sola lleva la responsabilidad de todas estas muertes en su guerra contra Ucrania. Francia presenta sus condolencias a las familias de las 28 víctimas inocentes del 3 de febrero. Sin embargo, este tipo de drama, al igual que todos los demás, no ocurrió antes del 24 de enero de 2022. Rusia debe cesar su agresión y retirar sus tropas, como les ha pedido hacer la Corte Internacional de Justicia. Si lo hiciera, la matanza cesaría. Puede tomar esa decisión en cualquier momento sin perjudicar su propia seguridad ni la del pueblo de habla rusa en Ucrania. Gracias. Gracias, señora presidenta, y gracias al secretario general adjunto Di Carlo por su informe. Damos la bienvenida al representante de Ucrania a la Cámara para esta reunión. El Reino Unido lamenta profundamente toda pérdida de vida en esta guerra, ocurra donde ocurra. Pero quizás deberíamos empezar con algunos hechos que Rusia intenta ocultar al mundo y a su propia gente. En los 700 días desde que comenzó la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, miles de personas han sido asesinadas o heridas a manos de las fuerzas rusas. Rusia ha llevado a cabo ataques implacables contra infraestructura civil, hogares, escuelas, hospitales y lugares de culto. Se informa que las fuerzas rusas son responsables de atrocidades a gran escala, incluyendo tortura, violencia sexual, deportaciones forzadas y ejecuciones sumarias. En el proceso, un número impresionante de soldados rusos han sido ellos mismos asesinados y familias rusas han sido enlutadas. Es el gobierno ruso solo el responsable de la muerte y el sufrimiento causados por esta guerra. Ninguna cantidad de desinformación puede ocultar el hecho muy básico de que fue Rusia quien invadió Ucrania sin provocación y en clara violación de la Carta de la ONU. Es una guerra que el presidente Putin se niega a terminar, a pesar de todo el daño que ha hecho a la posición de Rusia en el mundo. También ha resultado en la muerte de un gran número de hombres y mujeres rusos. En cambio, ha optado por aferrarse a una fantasía imperialista. Los ataques rusos continúan apuntando a Ucrania, utilizando armas obtenidas de Kim Jong-un. Esto viola las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces, cuando Rusia viene a este consejo con la intención de difundir su propaganda, recordemos quién es responsable de esta guerra y su terrible costo humano. ¿Quién sigue violando los principios de esta organización? ¿Y quién tiene el poder de terminar esta guerra de inmediato? Cuando Rusia hace campaña para socavar el suministro de armas occidentales, como lo están haciendo hoy, estemos orgullosos de mantenernos firmemente con Ucrania. Apoyamos su soberanía e integridad territorial. El camino más rápido hacia la paz es que el presidente Putin termine su invasión ilegal. Repetimos nuestro llamado para que Rusia respete la Carta de la ONU y retire sus fuerzas de Ucrania. Gracias. El representante de la Federación Rusa ha solicitado hablar de nuevo para hacer una declaración adicional. Le cedo la palabra. Gracias, señora presidenta. Hoy hemos escuchado declaraciones cínicas sugiriendo que no estaríamos sentados aquí si Rusia no hubiera iniciado esta guerra. No, damas y caballeros, si no hubiéramos iniciado nuestra operación militar especial, tragedias como la de Lysychansk seguirían ocurriendo todos los días. Esto era exactamente lo que estaba sucediendo prácticamente todos los días durante 8 años hasta el 2022, solo que ustedes no lo notaban en ese entonces. Vinimos a poner fin a esa guerra y definitivamente lo haremos. A mi colega del Reino Unido deseo decirle lo siguiente. Fue su ex primer ministro, Boris Johnson, quien en abril de 2022 se apresuró a Kiev cuando el acuerdo entre Rusia y Ucrania estaba casi listo y solo tenía que ser finalizado. Se apresuró a Kiev y les dijo a sus títeres en Kiev
que continuaran la guerra contra Rusia. Así que fue su ex primer ministro Boris Johnson quien es cómplice de los crímenes del régimen de Kiev y quien es responsable de la muerte de decenas de miles de jóvenes ucranianos en el campo de batalla. Sus vidas podrían haberse salvado si ese acuerdo se hubiera firmado, si firmarlo no hubiera sido prohibido por sus colegas del Reino Unido y de los Estados Unidos. Para responder a la declaración emocional hecha por el representante permanente de Francia, me gustaría enfatizar que las muertes son siempre una tragedia. Sin embargo, nos sorprende la posición cínica de los colegas franceses cuando se trata de dividir a los civiles en aquellos cuyas muertes y asesinatos condenan y aquellos cuya exterminación ignoran. Al expresar indignación por la muerte de sus compatriotas, los representantes franceses pasan por alto cínicamente el hecho de que las armas que envían son utilizadas intencionalmente por el régimen de Kiev para matar civiles en ciudades rusas. París incluso intentó justificar tales crímenes alegando el derecho a la autodefensa, condonando esencialmente actos de terrorismo. Observamos la persistencia con la que el liderazgo francés se niega a reconocer el papel significativo que París, junto con otras capitales occidentales, jugó en 2014 mientras se desarrollaba la crisis. Apoyaron al régimen neonazi en Kiev, que durante 8 años mató a sus propios civiles, a sus propios ciudadanos en Donbass. Francia, cuyo expresidente admitió que los acuerdos de Minsk no estaban destinados a ser implementados, sino que en cambio tenían la intención de proporcionar una pausa para que Kiev se rearmara. Entonces, ¿qué se puede decir sobre la contribución que Francia está haciendo hoy en día en mantener a la banda criminal en Kiev, incluyendo el suministro de armas letales a Kiev y la formación de soldados ucranianos? Hemos declarado repetidamente que el creciente involucramiento de Francia en el conflicto de Ucrania no solo lo prolonga y escala, sino que también amenaza las vidas de ciudadanos franceses que, llenos de propaganda antirrusa y con el acuerdo tácito de las autoridades, se ofrecen como mercenarios en las líneas del frente. Espero que lo sucedido lleve al público francés a reconsiderar cuán justificada, contraproducente y peligrosa es la postura de su liderazgo en el conflicto de Ucrania. Gracias. Bastante interesante, ¿no es así? Lo que quería agregar es que cuando habló la representante japonesa fue bastante interesante. Creo que no recibió el memo de que la terminología ha cambiado ligeramente. No la viste en el video, pero terminó su declaración con «Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario». Se ha vuelto claro en Estados Unidos en las últimas semanas que la terminología ahora debería ser «Apoyaremos a Ucrania tanto como podamos», como expresó el presidente Biden. Este cambio refleja la creciente conciencia de que la derrota de Ucrania se está volviendo muy obvia y la incapacidad de Occidente de seguir suministrando armas porque se están agotando. Incluso, la financiación se está secando. Esto es algo que Japón aún no ha comprendido completamente. Japón no ha suministrado armas hasta ahora, solo bienes humanitarios, lo cual es loable. Sin embargo, los matices parecen perderse en Japón. Los intercambios entre los representantes británico y francés con Rusia fueron bastante claros. Es muy hipócrita de ambas potencias, y el representante estadounidense fue aún peor. Seguir insistiendo en que, dado que todo es culpa de Rusia, solo Rusia tiene el poder de terminarlo todo, retirándose. Esto se ha convertido en un mantra que les permite retratarse como caballeros heroicos apoyando a Ucrania. El representante ucraniano, que tampoco se mostró en estos clips, tuvo que discutir las quejas de Ucrania y la extensa muerte y destrucción causada, luego Oswald. Death and destruction this war brought, which is true. It brought a horrible amount of death and destruction, which is why it should be ended as fast as Trajo una cantidad horrible de muerte y destrucción, por lo que debería terminarse lo más rápido posible. El representante ucraniano, mostrando su total desprecio por Rusia, habló en inglés, no en ruso, lo cual está permitido en el Consejo de Seguridad. Los idiomas de las grandes potencias, incluido el español, son idiomas oficiales, pero eligieron no usarlos.
El punto es que los rusos no están renunciando a sus esfuerzos diplomáticos para llegar a un final negociado. También siguen señalando lo que están dispuestos a aceptar y lo que no. Mientras tanto, Occidente sigue señalando que solo están dispuestos a aceptar la derrota completa y absoluta de Rusia o una retirada completa de todos los territorios, lo que incluiría Crimea. Este es el impasse en el que estamos en este momento. Incluso en el Consejo de Seguridad, esto sigue sucediendo. Lo que me da esperanza es que esto está sucediendo en el Consejo de Seguridad. Rusia puede usar los procedimientos de la ONU, incluso si en este punto es solo un lugar de discusión, para seguir presionando por alguna forma de negociación y también seguir trayendo a colación las atrocidades una y otra vez. Entonces, este es el juego que está ocurriendo actualmente. Creo que, mirando a los diferentes diplomáticos aquí, los rusos definitivamente tienen a las personas más capacitadas. Espero que en algún momento estas personas realmente comiencen las negociaciones reales para un final realista a la matanza. Gracias. For a realistic end to the slaughter. Thank you.